Muy bien, vamos a la guarida en medio de las colas y los precios que no hacen sino subir y subir. Nosotros intentamos generar un espacio tibio en esta guarida. Jorge, ¿qué tal? Sí, uno quiere... ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo te va? Bien, una mañana hermosa. Sí, con sol en la sede de gobierno, por lo menos. Que ayuda porque el clima te predispone. Sí, es y en verdad. este caso te predispone ahora, porque hay un sol divino en La Paz, y uno quiere ser optimista siempre. Sí. ¿No? Y el clima te ayuda, pero a veces la situación no es buena. La Y uno no quiere situación- ser negativo y tirar pálidas permanentemente. La situación y los medios de comunicación. Vamos a ver, hablando de medios de comunicación, de lo que ha hecho para hoy Víctor Hugo Romero. A ver. Ahí está. Esas son pantallas de televisión. ¿Qué dice, Jorge? Cerco mediático, dice. Pero vamos a acercarla un poquito para poder leerla, porque hay tantas que la tipografía es chiquitita. Vamos a acercar la ilustración de Víctor Hugo, que es de Cochabamba. Todos los días nos manda las ilustraciones. ¿Podemos acercarla, chicos? Ahí está, ahí está. Violento, Ahí está. salvaje, violento. Vuelvan a lo que estaba antes, porque no se va... Ahí. Volvamos a verla entera. Ahí está mejor, chicos. Creo que mejor ahí. Cerco mediático es el título de esta imagen. Y cada pantalla de televisión dice: violentos, salvajes, hordas. Violentos, salvajes, hordas. Violentos, salvajes, ¿Cómo lo hordas. interpretas? Violentos, salvajes, hordas. Cambio de canal. 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 Violentos, salvajes, hordas. Volvemos a la guarida, por favor. Sí, pero Violentos, salvajes, hordas. Cambio ¿Cómo? de canal. Violentos, salvajes, hordas. Cambio de canal. Violentos, salvajes, hordas. Tiene dos interpretaciones. Una Tiene es que... una sola interpretación. No, pero pará. Vamos por parte. Una es que el mensaje está unificado y no quiere cambiar nadie el mensaje. Y la otra es que no hay otro mensaje para dar. Suficiente. Violentos, salvajes, hordas. Violentos, salvajes, hordas. A propósito de esto, también forma parte de los principales titulares este audio, que ya Evo Morales dijo que no es verdad, pero hay un dirigente que dijo que sí es verdad, un audio en el que Evo Morales estaría llamando a esta movilización para la, comillas, batalla final. Y a raíz de la acusación de este dirigente ex-evista que ha difundido este audio, el gobierno ha anunciado ya un proceso, y esto está en los periódicos. Por ejemplo, me voy a la información del Deber, que dice: gobierno decide enjuiciar a Evo Morales por los audios y describen 7 delitos. Acusan a Evo de instruir cerco en medio de amenazas a 2 órganos del Estado. Entonces, el clima político / judicial no hace sino encenderse cada vez más. Sí. Mañana es el día D, ¿no? Porque mañana hay que decir, el Tribunal Supremo Electoral decide cuáles son las fórmulas que siguen en carrera o que van a estar en carrera y las que quedan fuera. ¿Qué pasa si queda fuera Evo Morales? Esa es la pregunta que se hacen
11 o 12 millones de bolivianos. ¿Qué está pasando actualmente en el país? Hay puntos de bloqueo, según el deber también, 20. Más de 20 puntos de bloqueo que se mantienen en las carreteras de 5 departamentos en Bolivia. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, o sea, en el oficialismo, tenemos a un ex ministro, Eduardo del Castillo, que hoy es candidato por el movimiento al socialismo, oficialista o arcista, que ha planteado también puntos que nos hacen discutir y debatir en las calles, pero en yo diría los primero, medios. Termino con esto. Eduardo del Castillo dijo que desde afuera, Eduardo del Castillo se ha puesto ya en su posición de candidato y muy desde afuera le dice a Arce: mire las colas, aquí están las colas, la gente quejándose, ha hablado y pide, con el respeto de siempre, lo afirma también, le pide al presidente tomar medidas urgentes y que el presidente del Banco Central de Bolivia asuma su responsabilidad, y habla de medidas concretas que ya analistas han criticado porque lo que se quiere es terminar de raspar la olla del Banco Central y más de paso de los recursos de la gestora. Ahora sí. Sí, yo diría, primero hay que decir que es el flamante exministro. ¿Cuánto hace que es exministro? ¿Una semana? ¿Cuánto estuvo en el gobierno? 4 años y Todo medio. El tiempo de Arce, 4 años sí. y medio. Era la mano derecha de Luis Arce. Un ministerio fuerte, ¿no? El ministro fuerte de este gobierno. Y cómo se despega, cómo es la política, cómo es la estructura, la ingeniería de la política, que hace una semana él era ministro, ahora se despega y dice: vamos a terminar con las colas, con la falta de gasolina, con la falta de dólares, con los aumentos de los precios. Sí. Entonces la gente, yo escuchaba cuando esperábamos el minibús, porque por suerte a partir de hoy se restableció el transporte, y escuchábamos y la gente dice: nos toman el pelo. Eso dice la gente. Del Castillo ha hecho eso, ha dado así un paso ahí al costado y ha dicho: ustedes tienen que hacer esto, pero no solamente es del Castillo, y esto es lo que se critica a la política, ¿no? Un día el hermano Evo, el hermano Lucho, hay que clonarlos, el hermano del Castillo, y nadie es hermano de nada. En la oposición lo propio, ¿no? La unidad, y al final no hay unidad. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Qué video hay, Aislinn? El del Castillo. No sé si tenemos tiempo. A ver, un pedacito muy chiquito. Soy Eduardo del Castillo, creo que todas y todos me conocen, fui ministro de gobierno y en ese cargo, como en muchos otros espacios, enfrenté grandes desafíos y siempre dimos la cara. Hoy estoy frente al mayor desafío de mi vida: ser candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, convencido que la renovación de liderazgos es imparable, y así como la necesidad de cambiar la vieja política que tanto... Bueno, lo dice largo. Si pasamos entero el video nos vamos a quedar sin fútbol, y eso es lo que yo no quiero, porque yo, que no soy la futbolera del año, estoy pendiente de este partido y quiero escuchar en una mesa de No Sean Malos qué posibilidades tenemos, cómo estamos para este gran partido del viernes, ¿no, Jorge? Sí, hoy hay un partido sensacional que yo recomiendo a todos los futboleros, que es España-Francia, sí, por la Liga de Naciones de Europa. Le voy a Francia, ¿tú? A Francia también, somos dos que vamos a Francia, muy bien. Tenemos una inclinación por Francia, muy linda. Ayer Portugal, que es una gran selección, le ganó a Alemania, que era local, le ganó 2-1. Hoy esa es la semifinal, la primera semifinal. Hoy en la segunda semifinal, España-Francia, donde se enfrentan los dos candidatos al Balón de Oro. Este chico, Lamine Yamal, el catalán. La estrella, ¿no? La superestrella. Y del otro lado, Dembélé, que es la estrella del Paris Saint-Germain y de Francia. Entonces, el que gane hoy juega el domingo la final con Portugal. Tendremos tiempo, enseguida vamos al detalle. Yo dije, yo le voy a Francia. Jorge, ¿a quién le vas? Los dos son muy buenos, no me inclino por ninguno de los dos. Entonces, ¿cuál crees Mi abuela era española. ¿Cuál crees? No, y mi abuela, mi tatarabuela también, pero no por eso voy a ir a Estoy España. tratando de sacar algo. A ver, Jorge, ¿quién tiene más posibilidades de ganar? España. España. ¿Quién tiene? Pregúntame a mí. ¿Quién?
¿Quién tiene más probabilidad de ganar? Francia. Vámonos a la Ella es pausa. francófona. Nos vamos con Refrianex para estar sanos en este invierno y enseguida viene una mesa futbolera con expertos que nos aclaren un poco esto. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ya tuvimos la entradita en esta tibia guarida, ahora nos vamos a una mesa fundamental en esta mañana. No sean malos con lo que va a pasar este viernes, lo que podría pasar, las herramientas que tenemos o no como selección, si se van a alinear los astros o no, y luego este gran partido, ¿no? Francia-España, España-Francia. ¿A quién le va usted? Yo le voy a Francia, aunque digan que España es el mejor equipo, que mi abuela es española, va a ganar Francia. Aquí voy a estar en la puerta de Aviala, quien quiera apostar conmigo. Apuesto 50 bolivianos, me mira, y José creo que va a apostar conmigo. Va a ganar Francia. ¿Alguien va a apostar conmigo? Gana Francia, ¿sí? ¿Qué quieres apostar, Jorge? Sí, quiero. Va, ya tengo 2 apuestas. No sean malos. Voy a España. No sean malos, no sean malos. Vamos al fútbol, la pasión de las pasiones con Refrianex. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, hoy es el día del fútbol. ¿Por qué? Porque vuelve la eliminatoria, porque en Europa hay un partidazo. Yo creo que es el mejor partido que el mundo puede ofrecer a nivel de selecciones. Tal vez puede terciar a Argentina también, ¿no? Junto con Francia y junto con España. Pero es imperdible, hoy a las 3 de la tarde, hora boliviana, yo no me lo pierdo. Y cuando termina esos partidos vienen los otros partidos, los partidos de la eliminatoria, que tenemos Paraguay-Uruguay, Ecuador-Brasil, que yo lo quiero ver a Brasil jugando contra Ecuador, y luego Chile-Argentina. Y mañana tenemos, bueno, Colombia-Perú, que es un partido, digamos, menor porque no se juegan tanto, y el plato fuerte que todos estamos esperando, que es Venezuela-Bolivia. ¿Con quién vamos a hablar de todo esto? Con 2 personas que yo admiro mucho, y lo digo desde el punto de vista del hincha que soy, del aficionado del fútbol, del consumidor de fútbol que soy. ¿Por qué? Porque creo que el que fue futbolista y el que fue o es entrenador es el que sabe más que todo. Nadie sabe más de fútbol que el entrenador. La gente en la tribuna dice, pero este técnico no sabe nada. El técnico ha tenido 15 años de futbolista, ha tenido 15, 20 años de entrenador, está todo el día con los jugadores, está todo el día entrenando, sabe todo. Los presento. Félix, ¿cómo te va? Félix Verdeja, fundador y primer presidente de la Asociación de Entrenadores de Bolivia, y Oscar Sanz. ¿Cómo te va, ¿Cómo Oscar? estás, Jorge? Buenas. Que jugó en Gimnasia, el club más antiguo de Sudamérica, 3 de junio de 1887. No me olvido nunca. Vos sabés que quiero contar una anécdota de 10 segundos. Antes, el presidente de la FIFA no viajaba a todos lados. Era Joao Belán, era una super personalidad. Y cuando Gimnasia, que es el club más antiguo de toda América, cumplió los 100 años, vino a Belán, a la celebración de una fiesta, pero de super gala, y cuando arrancó dijo, en nombre del fútbol del mundo, vengo a saludar a Gimnasia y Esgrima. ¡Pah! La gente se volvía loca, se caían las sillas, ¿no? Y jugaste en Gimnasia, ¿en qué año? Yo jugué hasta el 76, ¿no? Hice todo el proceso de divisiones menores, a partir de la quinta. Formé parte de la primera división cuando estaba Antonio Baldo Ratín de director técnico. Claro. Él fue el que me subió. Después vino otro técnico. Bueno, allá no es como aquí que no te dan el pase. Allá estaba que me daban el pase, que no, y me mandaron a préstamo a Deportivo Roca después. De Río Negro. De Río Negro. Era en la época que se jugaban los nacionales. Los regionales y nacionales. Y después los nacionales. Claro. Y después de ahí me vengo a Buenos Aires y mi partida hacia Bolivia me trajo un técnico.
¿Te pasó como a muchos? Viniste por 3 meses y te quedaste toda la vida. Yo venía por un año. Bueno, me enamoré y, Eso es lo que pasa. y me quedé hasta el día de hoy. Bueno, gracias por venir. Y vamos a arrancar con una pregunta que ya que está instalado el tema. ¿Francia o España? España, ¿Por? porque creo que ha marcado una hegemonía, ¿no? En cuanto a la parte De futbolística, ¿no? Yo creo que como selección es uno de los mejores equipos de Europa en este tiempo y por qué no decirte del mundo. Claro. En cuanto a funcionamiento, a todo lo que está haciendo, ¿no? Y tiene una renovación donde no hay de repente muchas estrellas, de repente Yamal puede ser la estrella, pero es también funcional, está dentro de la estructura. Claro. ¿España o Francia? Es complicado, ayer apostaba por Alemania, por la historia, Claro. porque no había perdido nunca Portugal. Y Portugal me dio un revés, eso que te da el fútbol, donde demostró una gran capacidad de juego, superó ampliamente a Alemania. Hoy creo que si voy por el estilo de juego, por la manera de interpretarlo, me quedo con España. Pero enfrente también está una Francia que tiene jugadores que son especiales, entre ellos Mbappé, que siempre es un jugador como Cristiano Ronaldo, como Messi, ¿no? Diferentes. Claro. Ahora, es increíble, hay que decirle a la gente lo siguiente. Hasta hace unos, yo diría, unos 25 años, al comienzo de este siglo, el fútbol español era un fútbol, no sé si la palabra es rudimentario, pero era un fútbol medio tosco, de fuerza, Sí. más defensivo, áspero, eran bravos, pegaban, La los Furia vascos, ¿te Roja acordás? les decían. ¿Eh? La Furia Roja. La Furia Roja, y había una gran preeminencia de futbolistas vascos que eran muy de duros. choque. Eran de choque, ¿no? Y más bien de aguantar resultados. Muy bien. Aparece Cruyff en el firmamento de el Barcelona, juega primero en el Barcelona, después es técnico, y con esa audacia que él tenía, porque era un jugador de una audacia sin límites, ¿no? Les cambia la mentalidad. Primero el Barcelona, y luego a todos los entrenadores jóvenes de España, que hay que ir para adelante. Y ahora nosotros tenemos una España que vemos que es una maravilla, porque te ataca todo el tiempo, juega al fútbol, da espectáculo, como un país futbolero con una tradición de 100 años de Pudo jugar, cambiar. pudo cambiar a otra cosa completamente opuesta. Es una cosa muy rara, ¿no, Félix? Bueno, principalmente yo creo que el periodo de España, de la España tosca, era una característica europea, ¿no? Porque estaba Italia con el Catenaccio. La misma Alemania, ¿no era? Claro, los ingleses, todos ellos, ¿no? Ahora, yo creo que un poco lo que tú dices de Cruyff, lo de Guardiola, ha marcado de repente hasta una tendencia, ¿no? El Mundial en el Brasil era barcelonizado, ¿no? Porque toda la tenencia aparecía, todos Formaba parte de... iban más a la tenencia, ¿no? Yo creo que después de Brasil la tenencia ha cambiado, ¿no? Porque se ha vuelto de repente Claro. más profundo, más Pero efectivo. hoy recién hablábamos de España, es increíble. España se convierte en un supercandidato incluso a ser campeón mundial el año que viene, no por los jugadores que tiene, por la forma que tiene de jugar, Por el que te estilo. ataca y se te va con todo encima. Entonces vos decís, ¿cómo lo sostengo? ¿Qué es lo que le pasó al Inter el otro día con el Paris Saint-Germain? No supo cómo contener el partido. Cómo sostener el partido, ¿no? No supo. En ningún momento. En ningún momento. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con Víctor Barrientos al estilo ese, le decía el fútbol hurra, a la carga barraca y el pelotazo frontal. La segunda jugada era el estilo de los europeos. Europa está cambiando en cuanto a estilos. Hay algunos países que todavía he tenido la oportunidad de ver el fútbol de Escocia y seguimos todavía con un fútbol medio Sí. rudimentario. Les Algunos cuesta cambiar a países les ellos. cuesta cambiar. Pero a la mayoría ya Pero la está mayoría cambiando por cambió. necesidad, porque si no cambias, morís. Totalmente. El que no cambia termina Se queda. perdiendo, ¿no? Y en eso creo que comparto lo que dicen ustedes. Johan Cruyff, heredero de Ruud Gullit, ¿no es cierto? Que en el fondo es el generador del primer fútbol total, Claro. ¿no? El de la Holanda de los 70, 74, 78, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Rinus Michels. Y Rinus Michels también. Claro, yo me acuerdo de esto, ¿no?
en la final de 1974, Alemania, siendo local en Múnich, contra Holanda, ¿no? Y la Holanda de la naranja mecánica. El referee dice, arranque. Y Holanda agarra la pelota y empieza a atacarlo con todo, y a los 50 segundos, penal para Holanda, porque también no supo cómo contenerlo, ¿no? No supo cómo contenerlo Alemania a Holanda. ¿Esto qué significa? Que cuando te atacan, te preocupan. Sí, ayer me decepcionó Alemania por eso, ¿no? No tuvo herramientas, ¿no? Como para poder contrarrestar lo que le propuso Portugal, que evidentemente tiene jugadores de muy buen pie, ¿no? Cantidad. ¿No? Cantidad, y tenía un banco que era espectacular, ¿no? Que esa es otra de las grandes posibilidades que tiene que tener un plantel. Y vos fíjate que acaban de salir, uno un año antes, otro un año después, pero acaban de salir 3 jugadores sensacionales de medio campo, porque en el medio campo es donde se cocina el fútbol, ¿no? Y que uno es Pedri, el español, que porque no es Lamine Yamal solo, Claro. es Pedri también, que es el que lleva la pelota y el que organiza. El otro es este chico Vitinha, de Portugal. Vitinha es espectacular. Es una cosa espectacular. Cierto. Y el otro es este que acaba de aparecer, Doué, el francés, ¿no? De 19 años. Estamos en presencia de 3 jugadores fantásticos, ¿no? Es lindísimo cuando aparecen esos jugadores. Y los jugadores cada vez aparecen antes, ¿no? Que antes Europa esperaba hasta los 22 hasta años. los 21, 22 años en poner un jugador en un campo de juego. Hoy en día vemos que la mayoría, bueno, ya se prepara al jugador totalmente diferente. Ahora, yo le quiero preguntar, Félix, yo amo el fútbol del pasado por el romanticismo, ¿no? Que tenía, que era una maravilla, todas las cosas eran hermosas, pero soy admirador del fútbol actual. A mí me gusta el fútbol actual. Me parece que es por la velocidad, por la intensidad, por la presión, por cómo con obstáculos cada vez mayores el jugador va. Por la evolución táctica. La evolución táctica, fútbol, ¿no? por la información que hay. Pero el jugador se va adaptando y va encontrando soluciones para poder superar al adversario. Y es mucho más atlético. Es mucho más atlético, lógico. Por eso, la vez pasada que vino de invitado Félix, hablábamos. Él me decía, yo prefiero de los 3 grandes, que son Maradona, Pelé y Messi, yo me quedo con Messi porque está jugando en esta época, que es más difícil. Y es cierto eso. Pero, Félix, yo te quiero preguntar, ¿el fútbol de hoy o el que vos jugaste? No, el fútbol de hoy. O sea, por la velocidad, ¿no? En el fútbol anterior yo creo que la técnica individual era fundamental. Hemos tenido Coutinho, por ejemplo, en Brasil, un 9 que era un gordito, pero tenía una técnica increíble, ¿no? El mismo Garrincha, el mismo Pelé, casi toda esa camada de jugadores individualmente muy superiores. Y el fútbol se basaba más en la individualidad que en la propuesta táctica. En cambio ahora ya es diferente, ¿no? Porque hay mucho más velocidad, particularmente las defensas, o sea, todo lo que se hace para defender, y es más complicado que ya no hay 10 por esa razón, porque han tapado ese espacio para que el 10 no pueda moverse en ese lugar. Pero definitivamente yo creo que la velocidad, el ritmo, los especialistas en la marca han hecho que esto cambie, ¿no? Y de repente un detalle que quería tocar, yo creo que la Argentina también mejoró después de Menotti. Yo creo que Menotti les ha quitado todas las taras que tenían, digamos, el fútbol, el mismo futbolista, y le da una dinámica diferente en el sentido de que para ganar hay que jugar bien. Eso es lo primero. Claro. Y yo creo que eso es lo que ha marcado también una diferencia, y que bueno, ha bajado, pero se ha vuelto a consolidar. Con lo de Bielsa de repente ha habido mucha dinámica, pero definitivamente ya en este periodo se ha encontrado un equilibrio entre la dinámica y la técnica individual. Exactamente. ¿No? Y aparte que tiene no sé, yo lo veo como un gran líder, ¿no? Tiene un manejo sobre el grupo. Un manejo terrible. Muy honesto, que a veces a los técnicos les cuesta. Sí, pero aparte otra cosa, no se cuesta, voy a decir porque... Y no se compromete nunca con un jugador, ¿eh? No hace ninguna concesión y el tipo maneja bien el grupo. La misma pregunta que a Félix. Oscar, ¿el fútbol de hoy o el que vos jugaste? Yo les digo a mis amigos, aquellos con los que formamos parte de esa generación de los 80, y muchos
de mis amigos siguen creyendo que el fútbol que jugamos era el mejor. Y yo les digo, porque muchas veces también entra la comparación si Bolivia evolucionó o no evolucionó. Y yo les digo, sí, Bolivia evolucionó. Quizás lentamente, digamos, comparando con otros países. Yo considero que este fútbol actual es totalmente diferente al que nosotros jugábamos. Nosotros, por dar un ejemplo, teníamos en esa época, recibíamos el balón, mirábamos, pensábamos y decidíamos, nos tomábamos 4 o 5 tiempos, 5 o 6 segundos, que en este fútbol actual es una eternidad. Hoy el jugador tiene que resolver antes de recibir, y ya tiene que haber escaneado, tiene que haber visto a dónde va la siguiente acción, el pase. Entonces este fútbol es mucho más dinámico, es mucho más presionante y exige una respuesta totalmente diferente. Hay grandes jugadores que han jugado en nuestra época que podrían jugar evidentemente con este entrenamiento, con esta preparación, pero hay una realidad. Este fútbol es sumamente complicado y pensar, antes no se hablaba nunca de la parte cognitiva, la parte mental, ¿no es cierto? Hoy en día está a la par de lo que es la técnica, la táctica y la capacidad física. Si no hay fortaleza mental, los objetivos son difíciles. Claro, mucha gente dice, si Pelé hubiese jugado en este fútbol, sería extraordinario. Por supuesto, porque aquel que nació con un don, Pelé hoy tuviera 17 años, aplicaría las técnicas, los entrenamientos, los cuidados y todas las demás cosas que hacen todos los demás jugadores y brillaría, porque él ya tenía mentalmente unas condiciones, ¿no? Y físicamente. Pero le costaría más lograr cosas. Como dijo Enzo Francesco dijo una cosa muy linda, incluso en detrimento de su propia época. Dijo, no quiero decir si el fútbol de antes era más lindo o este es mejor, pero sí puedo decir una cosa, que la velocidad ha cambiado, las marcas han cambiado y ahora es más difícil lograr cosas. Y les doy a ambos, que son entrenadores, una cosa que dijo Patricio Hernández. ¿Se acuerdan de Patricio Hernández? Sí, claro. El de Estudiantes. Dijo, ha cambiado la ecuación del fútbol. Antes era recibir, observar, decidir y pasar. Ejecutar, ¿no? Hoy es observar, decidir, recibir y pasar. Es decir, ha cambiado los tiempos. Vos tenés que resolver y decidir y pensar y mirar todo antes de recibir la pelota. Y después ya lo ejecutás. En el momento que la recibís, la ejecutás. Claro. Y eso cambia la dinámica del juego. Y para eso hay que tener una técnica depurada también. Pero es que el jugador, ya los tiempos te van llevando, ¿viste? Sí, pero uno nota, por ejemplo, en nuestro fútbol que en eso nos cuesta bastante evolucionar. En los controles orientados, perfilarse de manera adecuada, porque el jugador que no se perfila, no controla de manera adecuada, ya está perdiendo 1, 2, 3 segundos. En fútbol, como decía, es una eternidad. En fútbol es una eternidad. ¿No? Hoy en este fútbol, ¿no es cierto? Donde hay una presión permanente y los espacios cada vez son menores. Y fíjate vos, cuando un jugador va a definir frente al arquero, si da un paso más, ya perdió. Ya perdió. Y nosotros lo estamos viendo y dijimos, dio un paso más, chao. No tiene ninguna posibilidad. El tema más bueno está relacionado con esto, ¿no? O sea, ¿qué entrenas acá y qué entrenan allá? Los europeos, yo hace unos 20, he visto un video de hace unos 20 años del Borussia, con un centro, hay un centro donde está un jugador y tiene disparadores de balones. Y los disparadores salen y el futbolista que está en medio hace un control orientado y tiene un lugar donde pegarle. Entonces yo me imagino y digo, ¿cómo estos gringos pueden hacer tantas cosas y nosotros ni siquiera en la cancha los trabajamos en que tengan un control orientado, que tengan buenos controles, que tengan buenos pases, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo de los europeos es el que nosotros tenemos que seguir, porque todo el entrenamiento se tiene que complementar seguramente con datos, con tipos de trabajo, con lugares para ensayar. Dice que el Manchester City tiene una cancha, un potrero, y los chicos antes de entrar a su entrenamiento hacen potrero en ese lugar con barro, con pelotas, como era la Argentina. Lo dejan jugar a lo que da. Lo dejan jugar. Bueno, ellos vinieron a copiar el fútbol callejero, lo que se llamaba, ¿no es cierto? Claro. Entonces,
Yo he tenido la oportunidad de pasar algunos cursos últimos de Conmebol y ellos recomiendan que más bien los sudamericanos no perdamos la esencia. Lo de improvisar, lo de la habilidad, lo de la gambeta. Porque si bien ellos nos han copiado, algunas cosas han venido y se han llevado hacia allá, nunca pueden sacar un jugador de la valía que nosotros sacamos. Los Echeverri, los Messi, los Maradona, Pelé. O sea, ¿por qué? Porque nosotros todavía seguimos teniendo esa esencia y estos, ¿no? Los que nos daban las charlas nos decían, no le quiten nunca al jugador, sobre todo cuando está en esa etapa de crecimiento, lo que tiene de manera natural, porque es lo que como dice aquí mi amigo Félix, los gringos buscan. Ellos tienen que poner cono para que el jugador aprenda a driblear y nosotros lo tenemos de manera natural, claro, generalmente. Porque además, como decía Menotti, a ser un atleta podés aprender. Claro. ¿No? A correr, a hacer... Lo podés mejorar. Pero la gambeta, ¿cómo la mejorás? Si no sabés gambetear, no sabés gambetear. Y yo lo veo, vos nombraste a Mbappé, una potencia descomunal, un jugador ambicioso y demás. Pero le cuesta la gambeta, porque la gambeta no se puede aprender. Pero bueno, hermosa esta charla, vamos a cambiar un poquito el tema y meternos de lleno en la eliminatoria. Vamos a mostrar la tabla. ¿Por qué? Porque si vemos la tabla de posiciones, vamos a ver que hay 6 que yo creo que ya están fijos, faltando 4 fechas, ya están fijos, que son Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay. Esos 6 yo creo que ya tienen el pasaje listo, sacado, y falta un cupo ahí, que es el cupo que se van a jugar mañana Venezuela y Bolivia, ¿no? Por eso ese partido adquiere una trascendencia fundamental. Es un partido de $1 millón. Y yo les hago a los dos, que son realmente dos eminencias del fútbol, la pregunta que se hace toda la gente. Vamos a acercarla un poquito. ¿Podemos ganar? ¿Puede ganar Bolivia este partido, Félix? Claro que sí. Yo creo que sí, o sea... ¿Por dónde lo ves que puede ganar? Definitivamente creo que lo que pasa con Bolivia, lo que ha hecho Villegas, realmente a nadie le han dado la oportunidad que tiene él de poner gente joven. Entonces es un equipo más funcional. Entonces, incluido en la recuperación tras pérdida, en la presión, en todo eso, entonces tiene más soltura, más frescura en el trabajo que tiene, ¿no? Entonces, esas posibilidades son las que pueden marcar de repente que ellos puedan conseguir un resultado. Yo te digo ganar porque está dentro de lo establecido, pero por lo menos considero que puede empatar ese partido, ¿no? Si es que hace un buen trabajo. Y empatar no es malo. No es malo. Porque seguimos ahí a un puntito, ¿no? Mostremos un poquito, subimos un poquitito para que aparezca Bolivia. Ahí está. Está a un punto nada más. Yo te digo una cosa, la gente se pone ansiosa y dice, no, tenemos que ganar. Lógico que hay que ganar, hay que tratar de ganar. Pero si se vuelve de Venezuela con un empate, Bolivia sigue estando a un punto de Venezuela y quedan 9 más por jugar. Y entonces, 2 de local. ¿Eh? Y 2 de local. Y 2 de local y Venezuela tiene 2 de visita. Exactamente. Entonces, y aparte partidos bravos tiene Venezuela. Después hay otra cosa que cambió totalmente en el fútbol. Por ejemplo, hoy juega Argentina, que ya está clasificada, contra Chile en Chile, que está desesperado por ganar un partido. La gente dice, bueno, pero Argentina va ya clasificada. No, Argentina le va a ir a jugar con todo. Porque ahora no existe más eso de partido amistoso, que los jugadores juegan relajados. Sí, no se juega como la gente piensa que un equipo puede entrar relajado. Aparte que cada jugador tiene su ego, tiene su autoestima. Y se está jugando el puesto para el Mundial. Se está jugando el puesto, exactamente. Se lo evalúa para lo que viene a futuro. Yo un poquito estoy ansioso con respecto a mañana, porque los últimos antecedentes de visitantes no nos han marcado solidez. Hemos perdido con Argentina, hemos perdido con Ecuador, hemos perdido con Perú y empatamos aquí los 2 partidos de local.
Yo me ilusiono No, cuando pienso yo- que a lo mejor se puede repetir el partido de Chile, que fue bárbaro. No, está bien. Uno siempre mantiene esa ilusión. Lo que pasa es que también tenemos que ser realistas. El equipo comenzó con un nivel y después, guste o no nos guste, ha ido decayendo. Bajó. También. Bajó. ¿No? Y los resultados así los mandan, sobre todo en condición de visitante. Vamos a poner la canchita con la formación de Bolivia probable para mañana. ¿Por qué? Porque de aquí surge la posibilidad de si se puede ganar o no. ¿Por qué es tan importante saber la formación de un equipo? Porque vos sabés que de acuerdo a cómo para el técnico, la formación que para y el equipo que para, se puede ganar o no se puede ganar. Yo les pregunto, ahí está Medina, ¿no? Bueno, Vizcarra, que creo que es indiscutible, no hay ni que hablar. Jaquín también es otro indiscutible. Pienso que Efraín Morales es un indiscutible hoy, ¿no? Cierto. No sé, ustedes discutámelo, discutímelo, Oscar. Vos que tenías ese puesto, vos jugabas en ese puesto, Sí. en el puesto de Morales. Y a veces da algunas ventajas, ¿no? En la marca. En la marca. Sí, ¿no? a veces, ¿sabes qué? Queda como como distraído, ¿no? distraído, Desubicado. ¿no? No tanto así, yo creo que por hacer más, él pierde, digamos, la posición. La colocación. Sí, porque cierra lugares donde no debe cerrar. Bueno, cruza pero la cancha. cuando vos conoces el puesto, por eso son jugadores jóvenes, que muchas veces cuando uno es joven va más allá de sus posibilidades, que es lo que no corresponde. Yo tenía un técnico que me decía, tú quitas y se la das al que sabe. Los que saben son los volantes. Para eso juegan delante tuyo. O sea, lo que pasa es que el rol es fundamental. Muchas veces al jugador no le gusta escuchar este tipo de consejos, porque es como si lo estuviera minimizando. No, pero le está diciendo algo que es real. Tiene grandes condiciones morales, pero comete errores. No, yo muchas veces, yo sé que Sagredo es un jugador discutido, ¿no? Pero la gente creo que está siendo demasiado cruel, ¿no? Porque cuando no se logra un resultado, buscamos a ver a quién le vamos a apuntar. Y nos olvidamos algo que es fundamental. El jugador merece respeto. Y merece respeto partiendo desde el hincha, la prensa, porque ese jugador necesita que lo fortalezcamos entre todos. Claro. ¿No es cierto? No que lo destruyamos y entre a un campo de juego lleno de dudas. Claro, pero aparte José Sagredo entra porque tiene una dualidad que los otros no tienen, esa es la verdad. Él te Puede juega jugar de de lateral exacto. como te juega de central, entonces no todos los jugadores tienen eso. El tema Medina que yo les mencionaba era porque yo vi jugar a ese chico Macasaga, que está en Italia. Pareció un jugador interesantísimo, ¿no? Yo sé que ahora estamos jugándonos la vida en cada partido y poner un chico de 18, 19 años tal vez no sea lo ideal. Pero, ¿cómo lo ven? Pero bueno, un poco la idea ya está en que seguramente van a hacer línea de 3. Yo considero que Sagredo va a estar como lateral por la izquierda. Y lo mejor que tiene, por ejemplo, Venezuela es las bandas, ¿no? Yo creo que el caso de Savarino, por ejemplo. Savarino, Soteldo, por que van por izquierda. afuera. Soteldo que te va por izquierda. Claro. Entonces, y también hay un Martínez que es un mediapunta importante. Entonces yo creo que lo que va a proteger es las bandas, ¿no? Y me parece que Fernández puede hacer el mismo trabajo que Terceros, de 3/4 de cancha para adelante, creo que es mucho mejor. Y lo del medio me parece que va a ser lo estable, ¿no? Con Cuellar solo. Ese partido de Chile, Fernández jugó como un extremo. Jugó de extremo, Exactamente. que es el que tiró los centros de los goles. Exactamente. Pero acaba de decir Félix una cosa interesante. Félix, ¿vos creés que va a haber 3 zagueros y 2 laterales? No, va a haber una mutación. Entonces, cuando ataquen, seguramente va a haber línea de 5 y se van a meter los 3, tanto Sagredo como Morales y Jaquín, al medio. Y en las bandas la van a tapar Medina y Fernández. Medina considero que en la parte defensiva es mucho más mejor que cualquiera. Claro. Y tiene también muchas condiciones para el ataque. Sí, yo creo que Cuellar tiene que tapar al Brujo Martínez, que es un 5 organizador, es un 5 tipo Busquets, ¿no? De juego, sabe mucho con la pelota y es organizador. Y hay que estar muy atento a Soteldo, porque Soteldo es un 10 raro, es un 10-11, no sé si viste.
Él va como, Claro, como él, puntero izquierdo, es un 10 que se va de puntero izquierdo y te complica mucho. De interior termina ocupando y le da amplitud al ataque, porque mucho depende también de quién es el lateral por ahí, si tiene proyección o no. Yo he escuchado otra alineación, ¿no? Donde a tercero lo ponen, por lo menos en el último entrenamiento, como un falso 9, Lucas Chávez por derecha, bueno. Hay una serie de variantes. A mí me parece que este equipo es más serio. Yo aquí lo acomodaría más en un 4-3-3, ¿no? Villamil por derecha, Cuellar como fijo y Robson por izquierda. Para defensivamente acomodarte en un 4-1-4-1, ¿no? Tener un buen bloque defensivo y salir rápido al contraataque. Pero vuelvo a reiterar, es un partido complicado por las necesidades de los dos, no solo porque también la ansiedad está en el otro lado. Podrán decir, vamos a atropellarlos, pero los partidos duran 90 minutos, hay que jugarlos y ellos saben que en el fútbol nada garantiza nada, ¿no? No, aparte de otra cosa, que si vos mirás la tabla, Venezuela tiene un punto más que Bolivia. ¿Qué significa esto? Puede resultar una conclusión sencilla o demasiado simplista, pero la verdad es que no hizo más puntos que Bolivia mucho. Totalmente. Hizo un punto más. Y cuando vinieron acá, es cierto, se jugó en la altura, en Villa Ingenio, pero 4 lo hizo Bolivia a Venezuela. Entonces yo creo que no es un equipo invencible. ¿Sabés cuál es el tema? Y ustedes lo saben porque son entrenadores, fueron jugadores. Si vas con miedo, perdés. Vas con miedo, perdés. Claro. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un dicho que dice, ante la duda, coraje. O sea, si hay algo que no puedes perder, es tener el coraje de salir y jugar y saber que cada sector del campo va a ser un 1 contra 1. Y en eso Bolivia tiene que estar muy atenta y muy concentrada. El partido de mañana, por ejemplo, a mí me preocupa quién va a jugar al lado de Aquín. ¿Por qué? Porque Rondón es un jugador muy fuerte y en el juego aéreo es muy fuerte. Y es un jugador que sabe jugar de espalda, aguanta bien. Vivísimo. ¿No? De juego aéreo. Es un jugador de 33, 34 años, pero es un jugador que inquieta y que preocupa. Después, Soteldo, que me parece que llega entre algodones, no se sabe cuánto se ha recuperado para este partido. Creo que esa es una ventaja, ¿no? A la que tenemos que aprovechar. Si no juega. Ahora hay que ver cómo se acomoda Bolivia arriba. Hasta ahora no se ha definido quiénes van arriba. Hay una... como corresponde, está escondiendo un poco el equipo Oscar. Y está bien que lo haga, ¿no? Ayer sé que por lo menos la información que se da, que había entrenado con Lucas Chávez, con un falso 9 como tercero y el Chico Paniagua por izquierda. A mí me parece los dos que van por afuera livianitos para jugar afuera. Yo prefiero una estructura como esta, más... Yo no sé si... Me encanta Moisés Paniagua, te lo aclaro de Sí, antemano. pero... Es una de las mejores apariciones, pero yo no sé si es para este partido. Esta es una pregunta clave. ¿Hay que armar un equipo para no perder o un equipo decididamente para ir a ganar? Aquí hay un tema que hay que entender, o sea, resultados o rendimiento. Entonces, ¿qué tiene, digamos, como parámetro, o sea, como algo, como un parámetro para vivir Villegas? Tiene rendimiento. Entonces, esa es la idea. ¿Qué queremos nosotros? Resultados. Y lo que él está viendo, yo por lo menos calculo y siento que va a ser ratificado Villegas, pase lo que pase. Entonces, lo cual me parece bien, a mí. Simplemente lo que tenemos que empezar a ver con mucha más claridad es que tenemos que seguir apostando al rendimiento, más que el resultado. El resultado, en verdad, yo digo, no tiene mucho que ver, digamos, a veces con el rendimiento, porque definitivamente el resultado a veces es casual, son circunstanciales, pero particularmente el rendimiento a mí me parece que es lo más importante, y por eso te digo, o sea, yo no creo que él esté marcando un equipo que vaya con temor allá, ni siquiera con mucha presión para hacer. Sí,
no se puede decir que Oscar Villegas sea un hombre temeroso, todo lo contrario. No. Si hubiera sido temeroso, cuando él arranca en la selección, hubiera llamado gente grande, llamó un montón de jóvenes. Claro. Eso Sí, quiere bueno, decir que es audaz. ese tema es discutible también. A ver, Hay algunos jugadores que me parece, a ver, yo no, está bien que se apueste a los jóvenes, uno trabaja con jóvenes, pero hay una realidad en el fútbol y nada garantiza que todos estos jóvenes, todos no van a llegar uno o dos al alto nivel. El fútbol no es que todos estos jóvenes o los jóvenes que vienen de la sub-17, sub-19, todos van a llegar. El fútbol te elige también y no elige a todos, o elige de acuerdo al rendimiento que tienen y a la evolución. Y lo otro es que no me parece justo cortarle la carrera a un jugador o no tener posibilidades, chances, a los 26, 27 años de jugar en tu selección. ¿por quién me lo decís? Hay varios, no me gusta, pero hay varios. Por ejemplo, Melgar. A mí me parece que Melgar es un jugador que le podría dar algo al equipo. Está en un gran momento. Está en un gran momento, como hay varios jugadores que están en un buen momento. Entonces, porque si no, estos jugadores cuando tengan 26, 27 años también van a tener que ser... Ahora, yo les pregunto, hoy, para este partido, ¿no hubiera sido extraordinario, por ejemplo, Justiniano al lado de Cuellar? Para frenar en un doble 5. Otro ejemplo. Al fin y al cabo, Justiniano viene a estar jugando Copa Libertadores, o sea... Y en buen nivel. Y en buen nivel, ¿no? Sí. Porque entonces, yo aplaudo este recambio generacional, pero no nos podemos olvidar que también hay jugadores que están ¿En qué etapa de tu vida estás en tu momento clave? 26, 28, 30 años. Exactamente. ¿No? Entonces, si vos vas a desechar a un jugador a los 26, 28, 30 años, no le podés decir viejo a esa edad. Entonces, me da la impresión que este análisis merece, una vez que pase todo esto, sacar conclusiones y ser un poquito más equilibrado. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que esto lo que ha pasado es una especie de impacto, de choque. O sea, tenía que ocurrir esto para que después seguramente podrás encontrar... Cuando decís esto, te referís a cuando entró Oscar Villegas. Y poner toda la gente joven, que todo el mundo esperaba que por lo menos una estructura... Pues todo el mundo le decía renovación, sí, renovación. Con una vertebral, uno generalmente... Un volante central cambios, grande, un central grande también, que haga un equilibrio, porque ahí es donde puedes poner. Pero él cambió todo. Y ya con el tiempo yo creo que sí va a empezar a tocar esta gente, ¿no? Por lo menos yo jugaría de visitante con más grandes, por lo menos un más mix, ¿no? Sí, más alternativo. A mí lo que, sinceramente, le digo, me preocupa y me choca la designación del árbitro. No lo puedo entender. Yael Falcón Pérez es el árbitro cuyo último partido fue el partido River contra Platense. Tuvo una actuación verdaderamente desastrosa. Yael Falcón Pérez. Y como premio le dan para dirigir Venezuela-Bolivia. Es inentendible. Es inentendible. ¿Qué significa esto? ¿Lo premian? Ustedes no sé si vieron el partido de River y Platense. No, un desastre. El país quedó indignado por lo de Yael Falcón Pérez. ¿Por qué no lo mostramos? Le voy a pedir a producción que nos muestre al árbitro. Argentina tiene dos árbitros muy buenos que son Facundo Telio es uno y Nicolás Ramírez, buenos árbitros. No hay ninguna duda sobre la capacidad y sobre la honestidad de estos árbitros, y llaman a Yael Falcón Pérez. Es inentendible realmente. Entonces uno no sabe para qué lo ponen, ¿no? Y con esto no quiero abrir el paraguas. Ahí lo tenemos, mirá, a Yael Falcón, que no le quiero caer a nadie. No, hay una acción que lo empuja a Buenanote, creo que siga. A Mastantoni. A Mastantoni. Buenanote está jugando. Está jugando en la segunda de Chile. No, pero hay otro Buenanote que está. Sí, hay otro Buenanote que está en Inglaterra.
Pero a lo que voy, el árbitro tuvo algunas actitudes en ese partido de Platense y River, que mereció ganarlo Platense, bueno, pasó Platense, ¿no? Salió campeón, pero que fue una cosa tremenda, todo el mundo habló de esto, y ahora le dan este partido, entonces uno no sabe, es un partido de $1 millón este. No, este es un partido se define clave. un cupo al Mundial. Claro, por eso para mí es fundamental no perder, vital no Lo perder. estábamos hablando al comienzo, ¿No? ¿te acordás? Es empate, tiene que ser mínimo, ¿no? Gloria si traemos los 3 puntos. Bueno, mañana es un día para el país, para Bolivia, un país. Se cierran las listas, o sea, la fórmula de los que van a competir en las elecciones generales del 17 de agosto y Bolivia se juega la vida contra Venezuela. Ojalá, yo no digo ganar por 7 goles como en el año 93, ¿no? Pero ojalá se diera algo del espíritu del 93. Lo que pasa es que en aquel momento había un equipo que era extraordinario, desde Truco hasta Ramallo, de una punta a la otra del equipo, era todo bueno. Son esas con generaciones de jugadores, que se te dan, talentos que se dan, y la capacidad de un técnico que tuvo para juntarlos, convencerlos, aplicó eso de para prepararlos. En nuestra época hablar de psicología deportiva todavía estaba en pañales, estamos hablando los 90, ¿no es cierto? Entonces, seguro. Y él vino con eso que cambió la cabeza del jugador. Sí, porque hay cosas que no tienen que ver con el presupuesto, son la mística, la preparación, la táctica, la mentalidad. Eso Ascargorta supo darlo. Félix, una vez más, muchas gracias. Oscar, nos dieron un montón nos iluminaron sobre lo que puede pasar en el partido de mañana, que verdaderamente es bravo, es difícil. bravo. Bueno, seguimos en La Guarida y vamos primero con Refrianex. Ahora estás viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muy bien, después del sector más apasionante, que es el fútbol, no sean malos, pasamos a la llave. No es la llave de la ciudad, es la llave de esta guarida. Es una llave para abrir, nunca para cerrar. Por eso hoy, con mucho cariño, quiero darle la llave de la guarida a Edgar Arandia, un artista, un intelectual, un poeta, un benemérito de la utopía, que nos ha dejado hace casi un año. Así que va a ir hasta el cielo, hasta los cielos, porque él entendía la vida y la muerte como un todo, así que va a circular, va a ir en círculos esta llave para llegar a Edgar Arandia y decirle: gracias, Edgar, por todo lo que nos has dado, te agradecemos como país. Esta llave hoy va a ser entregada a su compañera Helen y a uno de sus grandes amigos, Diego, para que nos hablen de su vida. Yo pensaba primero solamente sentarme junto a Diego porque Helen está con el dolor todavía ahí muy presente en la piel, pero al final dije que pase la compañera, y si tenemos que llorar, lloraremos también, porque de eso se trata la amistad, los lazos humanos, el amor. Quiero leerles, para presentar a Edgar, un texto que Helen me ha invitado a escribir y lo he hecho con mucho cariño, tanto que hoy quiero compartir esta presentación, estas líneas que escribí para Edgar Arandia. Antropólogo, artista, poeta, escribujante, pepino de Chuquiagomarca, intelectual, benemérito de la patria, benemérito de la utopía, o simplemente el Chino Arandia. Miro tu obra y vuelvo a escuchar tu voz. Vuelven entonces los relatos que con maestría contabas, meciéndonos
en tu risa, tu contagiosa risa. Y como seguíamos tus palabras tan embrujados, cómo de tu mano nos abandonamos en los misteriosos callejones de la historia de nuestro mestizaje. Cómo nos revelaste los interminables tonos de nuestros rostros y rastros indígenas. Cómo te encontraban a ti las palabras más tiernas. Cómo te perseguían a ti los personajes irrepetibles de la paseñidad. Cómo tanta fiesta, Chino, pudo caber en tu cuerpo. Cómo tanta alegría, Chino Arandia, pobló tu vida. Cómo trenzaste sabiduría con dignidad, sabiduría con dignidad. Cómo tus manos artistas no te abandonaron ni en los tiempos más difíciles, cuando te vi dibujando en aquella sala de hospital. Cómo tu sentido del humor nos salvó a todos. Cómo te extraño. Admiro tu obra y se abre un hueco grande en mi pecho, una hollada enorme en mi corazón. Pregunto a tus cuadros si estás y dónde estás. Y estas, tus criaturas, me responden sin titubear que estás aquí, aquí mismo, hoy y aquí. Y me asalta una alegría infinita. La llave del amor, la llave de la amistad, la llave del eterno reconocimiento para ti, Chino Arandia. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Aquí está la llave para el Chino Arandia, que va a dar muchas vueltas hasta llegar a donde está él, que es energía, que es amor. Eso somos. No somos materia, solo somos amor. Tengo ese pleno convencimiento. Quiero darle esta llave a uno de sus amigos, amigotes de repente, a Diego Morales, y que se la pase a su compañera Helen para recordarlo y darle la llave y que le llegue hoy. Diego, la llave de la guarida. Helen, la llave de la guarida. Gracias, es bellísimo la guarida y bellísimas tus palabras, muchas gracias. Gracias, Helen. Edgar, mi amado esposo, seguro que la ha escuchado. Seguro que sí. Sí, y está con nosotros. Tengo esa Gracias. certeza, tengo esa certeza. Helen y Diego me han traído varios materiales que me gustaría enviárselos a todos ustedes vía esta pantalla, en las redes, para que vean parte de la obra que nos ha dejado Edgar, de sus palabras, un intelectual completo, artista, escribujante, antropólogo, poeta, miembro de los beneméritos, yo decía de la patria, beneméritos de la utopía, que es la patria más profunda, más que la patria, la utopía, esa es la patria de todos. Y Edgar nos ha dejado en imágenes, en palabras, una herencia enorme, una identidad bien marcada con sus propias manos y su corazón, y recibo con mucho gusto este texto, este brochure, que es un documento de colección. Helen, gracias por haberlo hecho realidad. Es del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pero sobre todo trae el esfuerzo de quienes lo han amado, de quienes lo hemos admirado, con principales obras. Quisiera, Diego, por favor, que nos ayudes a recordarlo y a valorar su obra
tú que has sido como él un artista formado aquí en el país y que te han guiado mismas utopías, ¿no? Sí, bueno, yo cuando lo conocí a Edgar, debe ser por los años 70, ¿sí? Y bueno, compartíamos todo, ¿no? Nuestra vida, nuestros juegos. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuando tenían los más 70, o menos en los 70? 70, sí. ¿Jovencitos? Jovencitos, sí, jóvenes. Yo debí tener mis 25, 26 años. Y Edgar menor que yo era poco con menor, 4 ¿no? años. Sí. Sí, y tenía una galería pues con la novia de esa época era Silvia Peñalosa, y tenía la galería Punku. Y ahí exponíamos nuestros dibujos, nuestras pinturas. Y bueno, con Edgar formamos una amistad bien profunda. En esa época éramos casi uña y mugre. No me equivoqué entonces cuando decía que no es amigo, sino amigote. Sí, ¿no? Compartimos muchas cosas. Y cuando formamos el grupo de los Beneméritos de la Utopía, fuimos muy felices porque nos invitaron a Antofagasta varias veces a exponer nuestro trabajo, así. O sea, como pintores así de la época esa contestataria, creo que hemos dejado una huella muy interesante para el país, para la juventud, porque hay mucha gente que dice, yo no lo digo, dicen que el arte en Bolivia está después y antes de los Beneméritos de la Utopía. Y fue un arte que estuvo acompañado de ideas, de visiones de país también, ¿no? Kellen, ¿cuántas veces habrás escuchado a Edgar contar cómo lo corretearon los militares de la dictadura y cómo lo balearon también? A mí me dijo muchas veces cómo fue sintiendo en su cuerpo esa herida, ¿no? ¿Les recordamos a los más jóvenes, Kellen? Sí, él era muy cuidadoso con esa parte, le había quedado como un tic de que no tenía que hablar muchas cosas con su familia, por temor a que vengan y tomen represalia. Entonces el miedo se queda, ¿no? Se queda, sí. Y yo me enteraba todas estas atrocidades que había pasado mi esposo por medio de las entrevistas que tenía, porque generalmente me pedía que le acompañe. Le acompañaba y lo iba conociendo y iba sintiendo el dolor que en ese momento seguramente él había sentido, ¿no? O sea, sentir en una forma, ¿no? En ese momento me trasladaba, ¿no? Y me ubicaba. Realmente han vivido etapas muy duras, Edgar Arandia, Diego Morales y otros compañeros que han vivido las dictaduras más álgidas, y algunas veces cuando yo le veía en su cuerpo tenía cicatrices, y le preguntaba, ¿por qué tienes esta cicatriz? Le decía, eran puntitos, es que me quemaban con el cigarrillo, me decía. Entonces, ser una persona pensante era un crimen, decía, para... pensante, sintiente. Y también que expresaban en su obra, transmitían. Entonces, a los primeros que los perseguían era a los pintores, a los escritores, a los músicos. Totalmente. Luzmila Carpio, por ejemplo, cuenta cómo tuvo que salir del país, ¿no? Porque les decían, tú estás haciendo música para los indios, eres peligrosa para el poder. Diego, ¿viviste estos momentos de persecución, de dolor junto a Edgar? Y tú como artista también, ¿cómo recuerdas esto? Y si tienes cicatrices en el alma de esto, ¿no? Bueno, las cicatrices no se borran. El día que lo balearon, digamos, a Edgar, el día anterior, era una fiesta muy interesante porque creo que vino la ONU, hicieron algo sobre el mar, creo que había las esperanzas de todavía poder dialogar sobre el mar. Y era una fiesta linda.
y expusimos en el Prado nuestros trabajos. Y ahí yo conocí a Domitila Chungara, compartí, estaba exponiendo Solón Romero ahí abajo en el Musa. Todos los izquierdosos. Es de esa época, sí. Y bueno, entonces charlamos así, y Solón Romero estaba exponiendo flores, así. Y luego pasó la fiesta, todo eso, recogimos nuestros trabajos y nos fuimos a la casa del Papizzi. Y entramos ahí, estaba el Ojo de Vidrio, ahí lo conocí a Majunaro, estaba, ¿cómo se llama? El folclorista tarijeño. Nilo Soruco. Nilo Soruco, claro. Los hermanos Cunaro sí, también. Y estaba el Ojo de Vidrio. Hicimos una fiesta muy linda, pues, y al día siguiente amanece disparando, matando gente en Atush Bush, ¿no? Qué locura. Y ahí lo hirieron a Edgar. Y Edgar dice que yo lo fui a visitar al hospital y yo le había dicho, Edgar, te han hecho esto, yo te voy a vengar. Edgar era así de ocurrente hasta con su serie. Claro. Y bueno, pasó el tiempo y yo expuse una serie de dibujos que dice, Mariano Batista me dijo una vez que había que entrar con una bolsa porque era para vomitar así lo crudo que eran los dibujos. Y esa era mi venganza seguramente para Edgar, ¿no? Y presenté y me decomisaron pues todas mis obras, como 30 dibujos. ¿Y nunca más Nunca más me los recuperé. ¿Y supiste algo de estas obras? Bueno, ¿No hay rastro? sí, los compré. Sí. Compré en las fotos, como dicen en la jerga, un tira me vendió una serie de fotos. Es decir, que los habían estado exponiendo en el Estado Mayor. Y así cada cuadro tenía el nombre de mi obra y decía, así nos están haciendo los del ELN. Pensaban que... El Ejército de Liberación Nacional. Porque cuando me apresaron, me torturaron, querían que yo diga si era del ELN. Yo nada que ver con el ELN, yo solamente era un pintor que estaba en desacuerdo con todo ese rollo. Hay quien cuenta que incluso una mujer que se llamaba Elena la detuvieron porque ella decía que era Elena. Sí, de verdad la detuvieron, pasan estas cosas. Permítanme ir a una pausa porque tenemos que hacer una pequeña recomendación. ¿Han tomado Refrianex ustedes? Sí. Sí, a mí me surte, pero a la perfección. Vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos con este homenaje al Chino Arandia. Enseguida vamos a la pausa, están alistando, creo que no han calentado el agua para Refrianex, tienen que comprar el sobre, tienen que ponerlo en la taza con agua bien caliente y si no, unas pastillitas que funcionan muy bien. Me avisan cuando tengan el corte. Ya, ahora sí, ¿han calentado el agua? Sí. ¿Han abierto el sobre? Sí. Vamos a la pausa. Ahora estás viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Bueno, estamos hojeando y Helen está seleccionando algunas obras de Edgar para conocerlo mejor. Si usted no se ha acercado tanto a este artista, ahora este artista se va a acercar a usted. Helen ha hecho una recopilación de algunas obras que yo le voy a mostrar. Helen, ¿cuál es? A ver, ¿en qué página está? Ah, esta. Sí. A ver, nos vamos a acercar acá, por favor. Él muy joven ya... Acá, Helen, acá, dime cuál es. Las dos... ¿Estas? Sí, las dos personas mayores. Sí. Y hay una que está velando a su hijo, ¿no? Exacto, sí. A ver, vamos a tratar de que no tenga el reflejo. Ahí. Sí, está. En la dictadura de Banzer ya como que se estaba acercando un momento muy álgido de la dictadura, entonces él ya presentía que eran momentos muy duros, por eso ha empezado a manifestarse de esa forma, ¿no? Ya con los rostros desencajados, con
velando a un ser querido. Después también, como a partir del 71, él siendo dirigente estudiantil y habiendo sido apresado, yo quise también hacer un homenaje a todo aquello que, o sea, un recuerdo, ¿no? Para que las personas puedan darse cuenta cómo han sufrido las personas que decían la verdad, se expresaban, tenían conciencia de clase, conciencia social, y querían tener la libertad de uno, la libertad de su pueblo. Entonces, de esa manera han vivido Edgar, Diego, han vivido una etapa bien dura de las dictaduras que han sido bastante sucesivas, ¿no? Por eso, en esta parte, uno cuando está herido es el momento cuando él había sido herido, había sido incluso dado por muerto. Así, con esas cicatrices, ellos tenían que salir del país porque corría peligro su vida. Los buscaban a los pensantes para que no transmitan esas ideas peligrosas, ¿no? De la libertad, del ser libres. Entonces él plasmó en esta obra cómo era salir herido, tanto del cuerpo como del alma, y aquí también cómo los maltrataban. Diego, ¿cómo puedes resumir en par de líneas, porque ya nos tenemos que ir, en par de líneas, la obra de Edgar Arandia? ¿En qué es solamente el Chino Arandi y se diferencia del resto de los creadores en artes plásticas en Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace único? Bueno, Edgar, su imaginación, su creatividad y sobre todo su dibujo. Para mí es un excepcional dibujante. Me tengo que ir, me están sacando, ¿no? Ya, me voy a ir, pero que hable el Chino Arandia, ¿no? Que hable él, a quien le estamos dando la llave. Yo le agradezco a Helen, le vamos a dar la llave al Chino, le agradezco a Diego y le vamos a dar la llave al Chino Arandia y que termine él el programa. ¿Por qué pinto y escribo? Al recorrer un largo camino en medio de pigmentos, tintas y un montón de artilugios que tienen la misión de sellar momentos de la vida, un soporte, nos damos cuenta que detrás nuestro están muchas historias que compartimos con la sociedad. A veces las cicatrices de una época histórica regresan, crueles y frescas. Son la memoria que quedó congelada, una tela o un papel, o el recuerdo dulce de la travesía al lado de las utopías que nos ayudan a caminar, desde la lozanía del amor hasta la oscuridad de las dictaduras que nos dejaron en el horizonte. Muerte y desarraigo están ardiendo en ellas. Se contempla en las viejas obras que la lucha incesante frente a una tela no culmina ahí, sino que se prolonga hacia la injusticia y la búsqueda de lo genuino de nuestra raigambre, en un combate contra la fácil alienación y la moda. No solo es un combate técnico, sino ideológico. Chino Arandia, nos vamos.